Buenos días. Vamos a continuar con el repaso matemático necesario para control. Y hoy vamos a hablar acerca de la transformada inversa de Laplace. No vamos a hacer incidencias sobre las cosas que ya se conocen o que se han avanzado en asignaturas anteriores, salvo, digamos, la estructura o el método que se utiliza. Sin embargo, la forma, es decir, las herramientas que vamos a utilizar, van a ser las que hemos estado desarrollando en la variable compleja. ¿Está bien? Comenzamos entonces. La transformada inversa de Laplace está dada por esta integral. El cálculo de esta integral, primero que es laborioso y segundo, no digamos difícil, pero no es muy práctico utilizar esta integral para hallar la transformada inversa de Laplace, para calcular la función f de t dada una transformada de Laplace f de s. Como método alternativo es más práctico. Se usará las tablas de transformadas y la descomposición en fracciones parciales. ¿Ya? Este método es más práctico, mucho más rápido para el cálculo de la transformada inversa de Laplace. Para sistemas de control, ¿ya? Salvo en, a ver, el f de s, la transformada de Laplace de f de t, va a tener esta forma, en general. P de s es un polinomio, es el polinomio numerador, Q de s es un polinomio denominador, y este término, que en realidad refleja el retardo, ¿no? Entre el retardo de la señal respecto al tiempo cero. Ya más adelante vamos a interpretar esto de una manera más adecuada en el contexto de los sistemas, pero bueno, esto significa retardo. Ahora, es un polinomio numerador, es un polinomio denominador. Salvo en que hay esas teorías, obviamente que hay métodos para hacerlo, salvo, por ejemplo, el control de orden fraccionario, en el cual los polinomios no tienen exponentes enteros, sino fraccionarios, o sea, tal como la transformada fraccionaria de Laplace que se conoce, que tiene aplicaciones también en control, salvo en esos casos que, bueno, son técnicas de control avanzado que no corresponden a discutir en un curso de ingeniería, eso es para el posgrado. Bueno, tengo que decirles que hay, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con esta forma de transformar de Laplace, un polinomio numerador y un polinomio denominador. También hemos visto, cuando estamos hablando de la transformada, perdón, de la variable compleja, que bueno, las raíces del denominador se denominan polos y las raíces del numerador se denominan ceros, y eso lo hemos llamado, englobando ambos, singularidades, ¿no? Ok, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué pasa si queremos invertir este tipo de transformada de Laplace? Llamamos f de 1 solamente a la parte polinomial, a la relación de polinomios. Y bueno, se puede calcular la transformada inversa de esto por los métodos que vamos a conocer ahora. Y luego, como este es un retardo, nos retardamos, es decir, t de unidades de tiempo. F de t no es más que eso. Cuidado que al retardar significa que la señal, esta f de 1, se va a trasladar hacia la derecha, porque t de, t sub d es un tiempo, que es un valor real positivo. O sea, el negativo por delante significa el negativo de un real positivo. Un real negativo si consideramos el negativo de acá. Pero entonces, al desplazarse a la derecha, lo que viene antes, como esta es una señal causal, para esta señal f de 1 de t, la señal ¿cuánto vale antes de 0? Vale 0. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por este escalón para denotar que esta señal solamente es válida a partir de t de unidades de tiempo hacia adelante, ¿no? Fíjense que lo único que necesitamos realmente hallar la transformada inversa de Laplace es de esta expresión, de la parte polinomial. De la parte del retardo, lo retardamos por una propiedad de la transformada de Laplace y obtenemos la respuesta, o sea, no hay gran dificultad. Ahora, esta es la forma, esto es lo que quería mostrarles. Esta es la forma, ¿no?, que tiene f de s. P de s es un polinomio de grado m y por lo tanto con m ceros reales. En realidad el número de polos es igual al número de ceros, eso hemos visto en la variable compleja.
Pero las raíces de este polinomio, que son raíces finitas, porque las que no están acá están en el infinito, es lo que se muestra acá. Y de QDS, bueno, es la factorización de n por. Ahora, esto es importante de mencionar. QDS es un polinomio de grado n. PDS es un polinomio de grado n. M. Ahora, la factorización de esto es de un polinomio de grado n que tiene sus coeficientes reales, números reales. Ahora, un polinomio de grado n con coeficientes reales, por el teorema fundamental del álgebra, dice un polinomio de grado n tiene n raíces, ¿no? En el caso del denominador tiene n polvo. Ahora, como se trata de que los coeficientes son todos reales, el teorema fundamental del álgebra dice, entonces, si todos los coeficientes son reales, coeficiente de mayor grado, es decir, de s a la n es diferente de 0, además, ¿no? Las raíces vienen como raíces reales o vienen en forma de pares complejos conjugados. Es decir, si un complejo es raíz, su complejo conjugado también es raíz, dado que QDS tiene coeficientes reales, o sea, los coeficientes del polinomio son reales. Lo mismo que se cumple para el polinomio numerador. Ese es el primer punto. Ahora, en el segundo punto. Pueden ser polos simples o pueden ser polos múltiples. O sea, pueden ser polos iguales, ¿no? O sea, P1 es igual a P2, entonces ya tenemos un polo de multiplicidad 2. ¿No? O sea, pueden ser polos simples o pueden ser polos múltiples. ¿Ya? Ahora, Heaviside hizo un desarrollo respecto a la descomposición en fracciones parciales, que es la manera más, digamos, más rápida, más simple y más adecuada para un estudiante de ingeniería, para un ingeniero, utilizar Heaviside para la descomposición en fracciones parciales y no hacer ese procedimiento que nos han enseñado en álgebra 1 de los coeficientes indeterminados, plantear un sistema de ecuaciones, resolverlo y a partir de ahí calcular los numeradores de los diferentes factores de P. No, vamos a hacer el desarrollo de Heaviside. Pero bueno, Heaviside normalmente cuando lo presentan, la verdad es que he buscado yo el documento original de Heaviside. Si alguno de ustedes lo tuviese, debe estar en inglés, evidentemente. Sería bueno que lo comparta, ¿no? Porque, bueno, hay varios que han escrito sobre esto y lo dividen en 4 partes, ¿no? O sea, polos simples reales, polos simples complejos, o sea, cuando se incluyen polos complejos conjugados, polos múltiples reales y polos múltiples complejos conjugados. Nosotros lo vamos a reducir a 2, porque los polos reales y los polos complejos conjugados los vamos a tratar como si fuera, o sea, de la misma forma, ¿no? O sea, sin ninguna diferencia. Así que vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales cuando hay polos distintos, es decir, no hay polos de multiplicidad, y luego vamos a hablar de qué pasa cuando hay multiplicidad, ¿no? O sea, cuando FDS incluye polos múltiples, ¿no? Entonces, la primera parte, bueno, vamos a hacer la expresión de fracciones parciales cuando FDS tiene polos distintos. De acuerdo con Heaviside, esto puede ser descompuesto así. A1, A2, etcétera, etcétera, hasta N se denominan residuos, ¿ya? Residuos, porque tiene que ver con que esto está siendo resuelto por la solución de esta integral. Y obviamente, si se quiere resolver esta integral compleja, tenemos que aplicar el teorema de Cauchy-Grossack. Y al calcular el teorema de Cauchy-Grossack, ellos le denominan residuos a los elementos que encierran, cuidado que esto hay que completar para que se vuelva un contorno cerrado, a los polos o a las singularidades que encierra FDS en el contorno cerrado en que se va a calcular, ¿no? Por eso se llama residuo. De A1 a N le vamos a llamar residuo. Fíjense si esta expresión, o sea, FDS es PDS sobre QDS, lo multiplicamos como factor S menos P sub K. ¿Ya? Acá, y cada uno de estos términos están multiplicados por S menos P sub K. Fíjense que en toditos tienen, aquí hay un pequeño detalle que lo voy a explicar más adelante, pero aquí en la parte derecha, fíjense, toditos tienen factores diferentes, exceptuando el término késimo. Aquí esto con esto es igual, y por lo tanto pueden ser simplificados. Este con este se va a ir, y nos va a quedar A sub K. Si esto evalúo en S igual a P sub K, como estamos poniendo acá, ¿ya? Toditos estos términos se van a hacer cero. Si S se vuelve S es igual a P sub K, este va a ser 0, este va a ser 0.
¿no? Todos los anteriores se van a ese 0, exceptuando este que se ha ido, se ha simplificado los factores, y este también se hace 0. Por lo tanto, nos queda que A sub K es igual a S menos P sub K por PS sobre QDS cuando S es igual a P sub K. Pero cuidado, esta también es raíz de QDS. Por lo tanto, tuviésemos una indeterminación. Por eso, precisamente, se lo expresa como este límite. Sin embargo, no es necesario porque QDS está factorizado y lo vamos a simplificar también en la forma factorizada inicial de FDS y nos va a quedar una expresión que es fácilmente calculable. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar de manera, digamos, igual, o sea, el límite, este límite que es como ha expresado, como lo expresó Heaviside, o esto de acá que es reemplazar S igual a P sub K, ¿va? Que en el fondo es lo mismo, ¿no es cierto? Porque la diferencia entre esto y esto es que acá hay que eliminar la indeterminación antes de llevar al límite, y aquí hay que reemplazar para el cálculo, obviamente evitando que aparezca este término, porque de otra forma a su K sería una indeterminación. Ok, bueno, pero notacionalmente es lo mismo. A sub K se denomina el residuo Késimo, ¿no? Ya les he dicho que desde A1 hasta N lo vamos a denominar residuo. La transformada de inversa de Laplace de A sub K S menos P sub K es esta expresión. A sub K se mantiene como constante, de esto su transformada inversa de Laplace es esto. Y es evidente entonces que el f de t va a ser la suma de la transformada inversa de Laplace de todos y cada uno de los elementos que tenemos. A sub K podemos calcular así y evidentemente A sub 1 hasta A sub n lo vamos a calcular exactamente de la misma manera. No se olviden que todos los polos son diferentes. Y nos va a quedar esta expresión, ¿no? Con A1, A2 hasta AN conocido. Y bueno, si hallamos la transformada inversa de Laplace de esta expresión, vamos a encontrar que es esto, ¿no? Bueno, hagamos un ejemplo entonces para hallar f de t. Si f de t tiene esta expresión. Fíjense, es un elemento simple de un 0 y 2 polos. Ya aquí está en forma factorizada, o sea, si no estuviese en forma factorizada antes de hallar la transformada inversa de Laplace, lo que hay que hacer es expresar f de s en forma de polos y ceros. Nosotros mencionamos los ceros y polos finitos, no estamos hablando de los polos y ceros que van al infinito, ¿no? Los polos y ceros finitos son estos, hay un z sub 1 en menos 3, p sub 1 en menos 1, p sub 2 en menos 2. Yo les pido, por favor, la notación es bien importante cuando se expresa así como cuando se expresa así. Y los valores que obtenemos de acá, que son los valores que tenemos acá, porque es importante ver que los polos tienen, son números reales negativos. Eso quiere decir que la señal va a tender a cero o va a tender a un valor finito a medida que el tiempo tiende al infinito. ¿Ya? Eso es muy importante, como vamos a ver, y eso tiene que ver con el concepto de estabilidad. Por lo pronto, la notación de aquí, el primer polo es menos 1, de aquí el segundo polo es menos 2. Aquí le pongo ese menos P sub 1. Si P sub 1 es menos 1, es evidente que si aquí pongo menos 1, menos por menos da más, y me da exactamente este término, ¿no? Muy importante el tema notacional cuando trabajamos con esto. Las descomposiciones de fracciones parciales serán, como hay dos polos, bueno, hay dos residuos que calcular, ¿ya? Lo primero que hacemos es el mapa de polos y ceros, que se muestra acá, ¿no? El mapa de polos y ceros. Hay un cero real en menos 3, hay un polo sub 1 que está en menos 1 y un polo 2 que está en menos 2. ¿Okay? Ese es el mapa de polos y ceros de FDS. Es evidente que z sub 1 va a ser un vector que parte en el origen y va al 0, ¿no? En formas reales menos 3. En forma polar será 3e a la jpi o 3e a la menos jpi. Jpi si se mide en forma positiva el ángulo, menos jpi si se mide en forma negativa. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Aunque normalmente se utiliza la forma con exponente positivo, por razones simplemente o sea, por simplicidad. Bueno, el polo 1, fíjense, la distancia en el módulo es 1, y esto es lo mismo que decir e a la menos jpi, ¿no? El polo 2, menos 2, es, bueno, el módulo es que va desde 0 hasta acá, y vale 2 veces, ese es el módulo, e a la menos jpi, que es el ángulo. A sub 1 es igual a esto. FDS es QDS o PDS sobre QDS. Esto que acá, FDS es esto. Fíjense que aquí este término con este término se va a ir y nos queda esta expresión, ¿no? A sub 1 es igual a S menos Z1 sobre S menos P2
hay que evaluarlo en S igual a P sub 1. Bueno, si se evalúa nos da esto. Okay. ¿Se acuerdan de esto? P sub 1 y Z sub 1 son vectores. P sub 1 menos Z1 significa el vector que va al inicio, menos el vector que va al final, ¿no? Este es el punto donde termina el vector, este es el punto donde comienza el vector, ¿no? Entonces es el punto donde comienza el vector menos el punto donde termina el vector, no, perdón, donde termina el vector menos el punto donde comienza el vector, lo mismo que acá. Este vector es este de acá. El vector donde termina es P1, está acá, menos Z1, el vector donde comienza, que es acá. Obviamente este vector está sobre el eje real, ¿no? Sobre el eje sigma, pero lo he desplazado un poquito para que se note que hay un vector. Este otro es el vector que va de P sub 2 a P sub 1, P sub 2 a P sub 1. El vector donde termina es P sub 1 menos el vector donde comienza, que es P sub 1. Fíjense que estos dos vectores son extremadamente fáciles de calcular. ¿Cuánto vale esto? Es evidente que A sub 1 es este P sub 1 menos Z sub 1 es distancia son 2, ángulo 0, 2 a la J0. Este vector de aquí a aquí es 1 y el ángulo es 0 también, porque está hacia la derecha. Entonces 2e a la J0 sobre 1e a la J0, lo cual nos da como resultado 2. Así de simple. Aquí me detengo un momentito. Fíjense que el cálculo del residuo lo he hecho mediante la evaluación de una función compleja, en realidad en el polo donde se está calculando el residuo, y se ha expresado mediante el método vectorial, que es lo que queremos resaltar, digamos, sobresaltar, o sea, para que se aplique, porque necesitamos dominar el método vectorial, ya que el método vectorial, o sea, los vectores nos van a permitir entender claramente qué es el lugar geométrico de las raíces y qué es la respuesta en frecuencia. ¿Ya? Entonces, lo que se ha hecho para el cálculo del residuo es aplicar los vectores, ¿no? Para el cálculo del residuo. ¿Ya? Lo que quiero resaltar. Esto, evidentemente, ya es nuevo, ¿no? El cálculo de A sub 1 es, evidentemente, por Heaviside sabían hacerlo, pero esta interpretación geométrica de que en realidad se trata de los vectores, tal como se está mostrando acá, es nuevo. Y a partir de ahora, cuando se trata de polos diferentes, sean reales o sean complejos conjugados, la descomposición en fracciones, si se tratan de polos diferentes, no estoy diciendo de polos múltiples, de polos diferentes, o sea, son polos simples, cuando se tratan de polos simples, vamos a utilizar el método vectorial. ¿Está bien? Ok, para el A2. A2 es igual, ya no hago toda la expresión porque es igual en S menos P2, simplemente elimino el factor S menos P2 en la expresión de f de S, me queda esta expresión, y si reemplazo me da P2 menos Z1, P2 menos P. Ok, este P2 menos Z1 es el vector que termina en P2 y comienza en Z1. Termina en P2, comienza en Z1. Y este es el vector que termina en P2, pero comienza en P1. ¿No? Que termina en P2, pero comienza en P1. Ok. Aquí es evidente que P2 menos Z1, este vector vale 1 como módulo con un ángulo de 0. Y esto de aquí es un vector que tiene como módulo 1 con un ángulo de pi, o menos pi, que está aquí. ¿No? Esto es E a la JPi, que es igual a E a la JPi. ¿No? Se deduce acá, 1 entre 1 es 1, E a la J0 menos E a la JPi es igual a E a la JPi, y E a la JPi no es más que menos 1. Y está calculado el residuo a su luz. Un pequeño detalle y como regla memotécnica. Comparen los diagramas vectoriales para el polo 1 y para el polo 2. Como regla memotécnica, quieren descomponer en fracciones parciales. Los residuos no es más que apuntar al polo donde se está calculando el residuo. ¿No? Fíjense, aquí es a P1. Aquí es a P2. Los vectores, desde las otras singularidades, llámense ceros o llámense polos, al polo en cuestión para poder calcular el residuo. Listo. Así ya no tengo que hacer toda la expresión completa de dónde viene y todo eso. Simplemente plantear los vectores, hacer el cálculo aritmético de los vectores. Obviamente el vector
que apunta al polo donde estamos calculando, es decir, que viene de los ceros, irán en el numerador, y los vectores que apuntan al polo donde se está calculando, es decir, desde otros polos, irán en el denominador. Luego, la descomposición en fracciones parciales será entonces, este es A sub 1, esto es A sub 2 menos 1, y si hay la transformada inversa de Laplace, nos da esta expresión. ¿Okay? Fíjense que podía haber puesto f de t paréntesis toda esta expresión por el escalón. Pero normalmente yo prefiero utilizar esta notación, es decir, f de t vale esto, pero esta expresión solamente es válido para tiempos de 0 hacia adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la transformada de Laplace trabaja solamente con señales causales, es decir, señales que están definidas desde el tiempo 0 hacia adelante. Para, digamos, resaltar eso, o sea, para que no se nos olvide, siempre que escribamos la solución final, vamos a decir, esto es válido para tiempos 0 o positivo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? O sea, hemos llegado aquí. ¿Qué significa esto? Esto tiene una representación gráfica. ¿Ya? Para hacer esa representación gráfica, lo que hay que hacer, y esto se ha preguntado en varios exámenes, y nadie me ha contestado, es para diferentes valores de t. Fíjense, esta es una función del tiempo, la variable independiente es el tiempo, la variable dependiente es f de t. Funciones de una variable independiente y una variable dependiente lo han hecho en cálculo, ¿no? Para hacer la gráfica, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Se hace una pequeña tablita. En este caso, este es el tiempo, este es f de t. Hemos hecho entre 0 y 5 segundos. Más adelante van a entender por qué 5. O sea, por qué he elegido 5 y no otro. Y hacemos una tabla, ¿no? Ponemos 0, reemplazamos 0 acá. 2e a la 0 es 1. E a la 2 por 0 es 1. 2 por 0 es 0, perdón. E a la 0 es 1. Es 2 menos 1, 1. ¿No? Si ahora t vale 0.1, reemplazamos 2e a la menos 0.1 menos e a la menos 2 por 0.1 y f de t nos da este valor. Y así sucesivamente, fíjense, el delta t, digamos, el incremento en el tiempo es 0.1 segundos y termina en 5 segundos. ¿Verdad? Y se hace esta tabla. ¿Verdad? En el examen se les puede pedir hacer la gráfica, ¿no? Incluso les va a decir, haga la gráfica entre 0 y 5, digamos, ¿no? Como acá, con incrementos de 0.1, bueno, está acá. El cálculo de esto, evidentemente, lo pueden hacer mediante un pequeño programita en su calculadora para no estar teniendo que teclear a cada rato 2e a la 0.2, a la menos 0.2 menos e a la menos 2 por 0.2. Pequeño programita que solamente les pida t e inmediatamente les arroje el valor de f de t. Eso no es difícil. Una vez que se hace esto, ¿ya? Se hace la gráfica punto por punto, tal como muestro acá. Esto obviamente yo lo he hecho con MATLAB. Ustedes tienen que hacer, por ejemplo, ¿no? Para el tiempo 0, la señal vale 1. Para el tiempo 0, la señal vale 1. Medimos 0, donde encontramos el tiempo 0, la señal vale 1. Siguiente valor. Para t igual 0.1, 0.99, 0.9. Para 0.1, fíjense, de aquí a aquí es 0.5, cada una de las divisiones es 0.1. Va acá y grafican 0.99.09. 0.99, 0.9. Para t 0.2 es 0.96. Determinante 0.2, vamos hasta arriba, 0.96, y ahí está el punto. Y así sucesivamente en todos los puntos. Yo lo he puesto aquí para que se note asteriscos, pero en realidad son puntitos. Una vez que se hace esto, lo que hay que hacer es unir entre puntos con una recta, como se ve acá. Aquí, entre esto es una recta, entre esto y esto es una recta, entre esto y esto es una recta, etc. Y van a encontrar esa señal continua, color rojo. ¿No? Un pequeño detalle que quiero que noten. Aquí hemos partido un 0 en 3. El que tenga un 0 significa que partimos como si fuesen condiciones iniciales. Esto no significa, o sea, fíjense, estamos partiendo en 1. Pero este partir en 1 no significa, o sea, no aparece porque tengamos condiciones iniciales. Aparece por el 0. Veamos un ejemplo, otro ejemplo. En este caso es esto. Tenemos una ganancia
Tenemos un polo en el origen, tenemos un cero real y tenemos un par de polos complejos conjugados, ¿no? Ya está factorizado, solo hay que determinar exactamente. Y bueno, hay un 0 en menos 2, que está multiplicado por 5. Y hay 3 polos, uno en el origen y 2 polos complejos conjugados. Fíjense que P2 es menos 1 más J, P3, que es el complejo conjugado de 2, es menos 1 menos J, ¿no? Por lo tanto, esta expresión puede ser puesta así. Aquí le he puesto P2 asterisco, que es el P2 complejo conjugado. Podría haber puesto también P3, van a ver que en algunas ocasiones le pongo P3. ¿Ya? Y bueno, la descomposición en fracciones parciales es A1, el residuo de P sub 1 es A1, el de P2 es A2. Si P3 es el complejo conjugado de P2, es evidente que este residuo es el complejo conjugado de esto. ¿Ya? Todo eso debido a que los coeficientes de los polinomios son coeficientes reales, ¿no? Si el polo es complejo conjugado de esto, su residuo también es complejo conjugado del residuo anterior. En ese caso, solo se necesita calcular A2 porque por defecto hubiésemos calculado su complejo conjugado, obvio, ¿no? Facilito escribir su complejo conjugado. Ok. El mapa de polos y ceros está dado aquí, ¿no? P1 está en el origen, el Z1 está en menos 2, el P2 está en menos 1 más J, y el P3 está en menos 1 menos J, ¿no? Una forma, digamos, de escribir fácilmente cuánto vale cada uno de las singularidades, ¿no? P1 no lo voy a hacer porque P1 está en el origen, P1 es igual a 0, o sea, no tiene, o sea, no hay ningún misterio ahí, no se necesita hacer nada. Pero bueno, para el resto de los polos y ceros, estos son los vectores que definen cada singularidad. Y fíjense que de aquí, enteramente de la geometría, se puede escribir cuánto vale en forma rectangular o cuánto vale en forma polar cada una de las singularidades. El 0 es forma rectangular menos 2, en forma polar será 2e a la menos jpi. Vamos a preferir utilizar los exponentes negativos, ¿no? Cuando se trata de pi. Ok, P2, fíjense, es menos 1 más j. Este vector facilito es de encontrar, su módulo es raíz de 2, ¿no? Y su ángulo está bien desde aquí. Como esta distancia en el eje real es igual al eje imaginario, es evidente que esto es pi cuartos. Y si esto es pi cuartos, es evidente que el ángulo que va al semieje real positivo es 3 pi cuartos. De P3, que es el conjugado de P2, será menos 1 menos j y será raíz de 2 con menos 3 menos j veces 3 pi cuartos. ¿No? Y hemos planteado en forma rectangular y polar a partir de la geometría del problema, que es lo que normalmente es más conveniente, más ventajoso, más fácil de hacer a partir de la geometría los vectores. Ahí solamente estamos recalcando que P1 está en el origen. A1 hay que calcularlo de esta forma, el primer residuo, ¿no? FDS es lo que está aquí escrito, todo esto es FDS. Y si multiplicamos en el menos P1, con este va y nos va a quedar esta expresión evaluado en S igual P1, como se muestra acá. ¿No? Ahora si se introduce, nos va a dar 5 veces P1 menos Z1, P1 menos P2, P1 menos P3. Fíjense, esto es apuntar con vectores de Z1 a P1, de P2 a P1, de P3 a P1, de esta forma. De P2 a P1, de Z1 a P1, de P3 a P1. ¿No? Estos son los vectores. Y estos vectores son fácilmente calculables, ¿no? A sub 1 será, esta es la ganancia, este es este 5 de acá, ¿no? Fíjense que este vector es módulo 2, ángulo 0, 2 a la J0. Este vector es módulo es raíz de 2, ángulo menos 45 grados, menos pi cuartos, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña corrección porque esto es menos pi cuartos. Y aquí esto es del P3, P1 menos P3. Este de acá es raíz de 2 con un ángulo de pi cuartos. ¿Está bien? Ahora, esto es negativo, esto es positivo, por lo tanto es 0. Es 5 por 2, ¿no? Porque e a la J01, digo es 0. Este ángulo que es negativo con este ángulo que es positivo se restan, es 0. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces 5 por 2 sobre 2, cuyo resultado es 5.
A sub 1 es igual a 5. ¿Está bien? Para el caso de P2, es, bueno, lo mismo, solo que esta vez el factor de P2 no está. ¿Ya? Y si se reemplaza es esto. Acá es, de todas las singularidades de los polos y ceros, mandar, o sea, lanzar o dibujar los vectores que terminan en P2, que está mostrado acá. Y a partir de ahí plantear el residuo. En este caso, A sub 2 es igual 5, que es la ganancia. De este 0, fíjense, es raíz cuadrada de 2 con ángulo de pi cuartos. Raíz de 2 e a la j pi cuartos. Esto de aquí es raíz de 2, el módulo, ¿no? Es P2 menos P1, estoy calculando. El módulo es raíz de 2 con un ángulo de 3 pi cuartos. Y por último va de P3 a P2. Este módulo, el módulo de este vector es 2 con un ángulo de 90 grados. Es 2 e a la j pi medios. Que está acá. Bueno, fíjense, aquí esto ya es más general. Es primero los módulos, 5 por raíz de 2, entre raíz de 2 por 2, son los módulos. Y los ángulos será e a la j pi cuarto, menos 3 pi cuartos, menos pi medios. Si desarrollan esto es menos pi. Si desarrollan esto con esto va, me da 5 medios, pues nos da como resultado 5 medios, e a la menos j pi. Que esto puesto en forma solamente de números reales, menos 5. Listo, hemos calculado el segundo residuo. El tercer residuo es el complejo conjugado de esto. Y el complejo conjugado de esto, la 3, es exactamente menos 5 medios. Si hubiese habido, por ejemplo, en A sub 2 más J, entonces A3 era menos 5 medios menos J, ¿no? O sea, por el tema del conjugado. Pero aquí parte imaginaria es 0, por lo tanto, A3 va a ser exactamente igual a menos 5 medios, ¿no? Eso está puesto acá. A3 es igual al complejo conjugado de A2 y esto es igual a menos 5 medios. Si se reemplaza ahora en la expresión, ¿no? En esto, tenemos esto. 5 sobre S menos 5 medios, menos 5 medios, ¿no? Este es el polo 2 y este es el polo 3 o el polo 2 complejo conjugado. Ahora, aquí viene el problema. Y para hallar la transformada inversa, exactamente igual que en el caso de los polos reales. De esto es 5, de esto es menos 5 medios, e a la menos, el término que está aquí, menos 1 menos j, 1 menos j, perdón, el negativo de todo eso por t, menos 5 medios menos 1 más j, que es el polo multiplicado por t. ¿Ya? Ahora, en el examen no se pide esto, porque esto es un número complejo. O sea, es una función, digamos, compleja. En realidad es una función compleja aparente, pero bueno, tiene términos con j. Lo que hay que hacer desaparecer es la j. Para eso, si llegan hasta aquí en el examen, la pregunta vale la mitad. Porque hay que terminar, ¿no? Donde depende, f de t depende exclusivamente del tiempo, ¿ya? Y no depende de los valores imaginarios. Esto es 5 menos 5 medios. Si esto desarrollamos es e a la menos t, e a la jt positivo. Aquí menos 5 medios, e a la menos jt, e a la menos t que está acá, e a la menos jt que está acá. De entre estos dos términos se puede factorizar menos 5 medios, e a la menos t. De esta forma. Que me queda, o que queda ahí adentro, e a la jt más e a la menos jt. Si esto se divide entre 2, ¿no? Esta expresión es la expresión del coseno, ¿no? De ahí se puede entonces deducir 5 menos 5 veces e a la menos t coseno de t. Listo. Ahora, también, todo esto, fíjense, desde el principio lo puesto es válido para valores mayores o iguales a 0. O si no quiero escribir esto de acá, esto agarro y lo multiplico por la entrada de escalón. Este es el resultado. Obviamente queremos ver la respuesta temporal, ¿no? Hay que hacer la tablita, reemplazar valores, y nos va a mostrar que esta es la gráfica temporal de ese sistema. Esta es la gráfica temporal de ese sistema. De esa transformada de Laplace, ¿no? Ahora vamos a hacer en caso de que f de s involucrase polos múltiples, ¿no? Obviamente, exactamente que en el caso anterior estamos utilizando el desarrollo de Heaviside, aunque en este caso no vamos a entrar a demostrar lo que hizo Heaviside, sino simplemente aplicar lo que tenemos que aplicar, ¿no? Bueno, veamos esto. En este caso tenemos dos polinomios. El grado del denominador es nuevamente n, solo que el polo p sub i es de multiplicidad r. El resto son polos simples.
No hay problema, no hay ninguna pérdida de generalidad porque podemos tener otros polos que tienen también otra multiplicidad igual o diferente de R y el trabajo es el mismo. O sea, cómo se calculan los residuos para estos polos son exactamente lo mismo que en el caso de que tengamos un solo polo con multiplicidad. Bueno, el numerador tiene M ceros, ¿no? De las mismas características que en el caso anterior cuando eran todos los polos diferentes, ¿no? Bueno, esta FDS, que es la relación del polinomio PDS sobre QDS, su descomposición de los n menos r primeros polos es exactamente igual que en el caso anterior y bueno, para el polo de multiplicidad r hay esta descomposición en fracciones parciales, ¿no? En realidad esto nos dará r términos, ¿ya? Y se aplica desde S menos P sub I al cuadrado, etcétera, etcétera, y los términos hasta S menos P sub I a la R. Lo que hay que ahora es calcular los residuos de A1 a N menos R, es exactamente igual que en el caso anterior. Podemos utilizar evidentemente para calcular de A1 hasta ANR el método vectorial, pero bueno, para calcular estos residuos no vamos a utilizar el método vectorial porque resulta ser mucho más laborioso que hacerlo de la manera en como lo hacía o como propone hacerlo Heaviside, ¿no? Los primeros n menos r coeficientes se calculan como en el caso anterior, sin ninguna dificultad. Ya, bueno, para a sub i sub r, para esto, es multiplicar por este polo elevado a la r y evaluarlo en ese P sub i. Fíjense que vamos a hacer el cálculo en sentido inverso, digamos, desde AIR hasta AI1, ¿no? Para el polo iésimo que tiene un grado de multiplicidad R, ¿no? Este es un polo de orden R. Ok, para AIR-1, para el anterior, hay que derivar, ¿no? Esta expresión que tenemos aquí adentro, y luego de derivar, reemplazar es igual a P sub i. Ya, para el siguiente, para IR-2, es 1 sobre 2 factorial, un medio. La segunda derivada de la expresión que tenemos ahí expresada, evaluado, primero hay que derivar y luego hay que reemplazar es igual a P sub i, ¿no? Y así sucesivamente hasta el A sub i1, que es 1 sobre R-1 factorial, la derivada de orden R-1 de la expresión que conocemos, evaluado en es igual a P sub i. Veamos un ejemplo, o sea, estas fórmulas las ha demostrado Heaviside en su propuesta, ¿no? Como les digo, no he encontrado, si ustedes podrían encontrar el paper original de Heaviside o una presentación formal de este método, yo les pido por favor compartan o avisen para que podamos referenciar a ese documento, ¿no? Pero bueno, esto también está en el libro de Transformada de Laplace de Shaw, ¿no? Y bueno, está en varios de los libros de control, como el de Dasso-Hupis. Ok, hallar f de t, sí, bueno, f de t vale esto. Fíjense, este es un 0, un polo en el origen, un polo en menos 2, y un polo de orden 3 en menos 1. Tenemos un 0 y tenemos 5 polos, ¿no? P sub 1 igual a 0, el primer polo, P sub 2 igual a menos 2, el segundo polo, P sub 3 en menos 1, pero como es de multiplicidad 3, son 3 polos, 4, 5 polos, ¿no? 5 polos tiene esta expresión. La descomposición de fracciones parciales es la que se muestra ahí. Pones A sub 1 sobre S, A sub 2 sobre S más 2, A sub 3 1 sobre S más 1, A sub 3 2 sobre S más 1 al cuadrado, A sub 3 3 sobre S más 1 al cubo. Como les digo, A1 y A2 se puede calcular mediante el método vectorial, solo que cuando aparezca este polo vamos a tener 3 vectores que van de menos 1 al polo en cuestión y a partir de ahí calcular los residuos correspondientes, ¿no? Para estos otros 3, el A31, el A32 y el A33, vamos a aplicar las fórmulas que hemos visto anteriormente. A sub 1 está aquí, vale 3 medios, A sub 2 está acá, vale 1 medio, y esto por favor yo les pido, háganlo como práctica, ¿no? Es decir, a modo de practicar el método vectorial, cómo se calculan estos dos términos en forma vectorial. Bueno, el A33 es multiplicar por el S más 1 al cubo, nos da esto, y hay que reemplazar S igual a menos 1. También esto podríamos hacerlo por el método vectorial. ¿Ya?
El A32 es la primera derivada de esto, respecto de S, y bueno, reemplazado es igual a menos 1. La derivada como tal no lo estoy desarrollando, se los presento directamente. Esta es la derivada. Yo les pediría, por favor, que calculen la derivada de esto. Evidentemente, esto hay que derivar como cociente, que está acá. Y bueno, esto reemplazado es igual a menos 1, nos da menos 1. El A33 es menos 2, el A32 es menos 1. Para el cálculo del A33, del A31, hay que aplicar esta fórmula, es 1 sobre 2 factorial. La segunda derivada de esto respecto de ese está acá. Es lo mismo, porque además va a ser necesario derivar esto, que ya es la primera derivada respecto de ese. Yo les pido, por favor, hagan la derivada a manera de practicar y que verificar este resultado que os estoy mostrando. 1 sobre 2 factorial es 1/2, ¿no? Y bueno, H1 es igual a menos 2. De ahí, teniendo los 5 residuos, tenemos 3 medios sobre S, más 1 medio sobre S más 2, menos 2 sobre S más 1, menos 1 sobre S más 1 al cuadrado y menos 2 sobre S más 1 al cubo, ¿no? Este es el A33, el A32 y el A31. Para que quede claro. A31, A32, A33. Ahora se puede aplicar la transformada inversa de Laplace, ¿no? Que nos da este resultado. Bueno, de 3 medios es 3 medios. Cuidado, que de 3 medios en realidad es el escalón. Lo que es lo mismo, esto vale 1 siempre que t sea mayor o igual a 0. Por no multiplicar por escalón, yo prefiero escribir esto acá, les he dicho. Pero bueno, si ustedes le ponen entre corchete y le dicen está multiplicado por el escalón, también vale. Es exactamente lo mismo. Bueno, 1 medio de esto es e a la menos 2t. De esto es menos 2 e a la menos t. De esto de acá, de 1 sobre s al cuadrado es t. Pero como está retardado, es t por e a la menos t. Menos 1 es negativo. Esto de acá es de 1 sobre s al cubo, es t al cuadrado sobre 2 factorial, ¿no? Sobre 2 sobre s al cubo, simplemente es 1 sobre 2 factorial t al cuadrado. Como está retardado, aparece el e a menos t, y este coeficiente menos 2 está por delante. Sí, bueno, si se hacen las operaciones aritméticas acá, nos da esto de aquí, que bueno, tiene 5t. La gráfica es esta, es exactamente igual que hemos obtenido, hay que ponerlo punto por punto, etcétera, ¿no? Un pequeño detalle, en el examen se va a pedir esto, y yo les voy a pedir, por favor, que si lo van a hacer en hojas bond que no tiene cuadrícula, hagan con muchísimo cuidado el reticulado, es decir, las cuadrículas, y si utilizan un papel cuadriculado, una hoja cuadriculada, igualito definan exactamente las divisiones temporales y de la señal, ¿no? Para poder dibujar adecuadamente la curva. Esta curva es tan importante como esta solución, ¿ya? Si se les pide hacer la gráfica temporal, llegar hasta aquí es la mitad de la respuesta que llegando hasta aquí. ¿Ya? Vamos a recordar, porque no es aprender, porque esto ya lo han hecho en cálculo, cómo se grafican funciones temporales. Yo les pido, por favor, porque después vienen los reclamos, pero yo he llegado a solo me faltaba la gráfica. No es solo le faltaba la gráfica, le faltaba la gráfica, que es sumamente importante en términos de control. Es decir, ¿de qué me sirve tener esta expresión analítica si no sé cuál es la representación temporal? Porque en la representación temporal voy a hacer todo el análisis del comportamiento de los sistemas de control. Entonces, ¿para qué me sirve llegar hasta aquí si no sé cómo hacer la gráfica en el tiempo? Ese es el primer término. El segundo término, ¿qué pasa si hay polos complejos repetidos? Tal como en el caso de polos simples, los vamos a tratar exactamente igual como si se tratara de polos reales. Es decir, vamos a descomponer, digamos, S más 2 más J, S más 2 más J al cuadrado, S más 2 más J al cubo. Hallamos la transformada inversa. Es evidente que cuando hallamos aquí nos va a dar algunos exponentes complejos conjugados, pero que van a aparecer también o sea, si aquí hay números complejos, sus conjugados también van a aparecer, y luego reducimos para encontrar una expresión como esta, ¿no? Pero en función de exponenciales y senos y cosenos, porque cuando vamos a reducir las exponenciales complejas, nos da funciones de senos y cosenos. Ok, ese es el segundo término. ¿Qué pasa si hay polos complejos, con polos complejos de orden n? Ningún problema, los tratamos exactamente igual que los polos reales y luego reducimos, ¿no? en la función temporal, agrupando los complejos conjugados, lo cual va a hacer aparecer senos y cosenos. Ese es el segundo término.
el tercer término y tan importante, esto mismo que ven acá, desde el planteamiento del problema. Podría ser que no estén factorizados los polos y ceros. Con MATLAB o con el programa CC pueden factorizar polos y ceros, ¿no? Una vez que se ha hecho esto, no necesitan hacer todo este procedimiento largo, porque tanto MATLAB como el CC5, perdón, el programa CC5, les pueden hacer la descomposición en fracciones parciales con un comando. Una vez que tienen esto, allá la transformada inversa de Laplace, se los puede calcular MATLAB, se los puede calcular el programa CC versión 5. Y pueden llegar a esta expresión. Para los dos, tanto para MATLAB como para programa CC. ¿Va? Y también, tanto programa CC como MATLAB, de hecho esta gráfica está hecha en MATLAB, las gráficas que he mostrado están hechas toditas en MATLAB porque hacerlo a mano es evidentemente muy laborioso, pero bueno, estas gráficas en el tiempo están encontradas con MATLAB. ¿Ah? Lo pueden hacer con MATLAB o lo pueden hacer con el programa CC versión 5. No creo que sea dificultad, eso lo van a hacer en el laboratorio, y si de todas maneras tienen dificultades para trabajar con estos dos programas, les pido, sugieran que hagamos en algún momento una clase específica para poder aplicar esto. Ahora, ¿es importante en el examen hacerlo esto a mano? Por supuesto que sí. Para verificar pueden utilizar programa CC o pueden utilizar MATLAB, por supuesto que sí. Hay otros softwares que hacen esto también, por ejemplo el MATCAD hace también. Pues se puede utilizar eso, se puede utilizar lo que ustedes gusten, pero por lo menos tienen que saber utilizar uno de los softwares para poder verificar que los resultados que están obteniendo son los correctos, ¿verdad? Y para que en el futuro, o sea, lo hagan directamente con software y no estén haciendo todo esto a mano. ¿Está bien? Bueno, es necesario desarrollar las habilidades, pero una vez que se desarrollan las habilidades, tienen el apoyo tecnológico para poder hacerlo de manera automática, digamos, ¿no? O sea, sin que ustedes estén haciendo todo este trabajo laborioso que se está mostrando acá. Ese es el otro término importante. Bien, ¿para qué utilizamos esto de la transformada de Laplace? Simple. Nosotros vamos a trabajar con sistemas cuyo comportamiento es dinámico. Y cuando hablo de comportamiento dinámico, son sistemas cuyo comportamiento cambia en el tiempo. Y si van cambiando en el tiempo, significa que su dinámica, su modelo, van a terminar siendo ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, tenemos una ecuación diferencial ordinaria, lineal, con condiciones iniciales, que hay que resolver. ¿Podemos resolver esto con los métodos que hemos aprendido en la materia de ecuaciones diferenciales? Por supuesto. Y encontramos la solución a la ecuación diferencial ordinaria lineal con condiciones iniciales. Pero también podemos ir, porque se trata de una ecuación diferencial lineal, mediante la transformada de Laplace, y lo convertimos este problema de ecuaciones diferenciales, que es un problema al final de cálculo de derivadas integrales, en un problema enteramente algebraico, ¿no? Tenemos el problema algebraico, resolvemos el problema algebraico. El problema algebraico significa aplicarle la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, ¿no? Lo llevamos en el dominio S, que es un problema algebraico de variable compleja. Resolvemos el problema algebraico, es decir, hallamos la descomposición en fracciones parciales, aplicamos la transformada inversa y encontramos la solución a la ecuación diferencial ordinaria con condiciones iniciales. Ir de aquí a aquí es más laborioso porque implica operaciones de cálculo, son derivadas integrales, que ir por acá, por el método algebraico. Por eso aquí lo he puesto en color rojito la flecha. Se puede, pero es más difícil. Aquí también se puede, pero esto es mucho más fácil. Pero además hay un tema sumamente importante. Se van a dar cuenta que en control, si bien trabajamos con ecuaciones diferenciales, lo último que hacemos es realmente la solución. Lo último que hacemos realmente es encontrar la solución. ¿Por qué? Porque lo llevamos al problema algebraico y de aquí podemos, digamos, predecir con cierta precisión o podemos deducir con cierta precisión, no en forma exacta, en forma precisa. Hay diferencia entre solución exacta y solución precisa. En forma precisa podemos predecir cuál es la solución a partir de la posición de polos y ceros. ¿Ya? Por lo tanto, este problema algebraico en el control
se va a dar cuenta, al final termina simplemente en un problema de posicionamiento de polos y ceros, porque posicionando los polos y ceros se puede predecir con suficiente precisión, se puede establecer con suficiente precisión la solución a la ecuación diferencial. ¿Ya? Por eso utilizamos la transformada de Laplace. No solamente porque lo vuelve en un problema algebraico, sino porque en control vamos a trabajar con la posición de polos y ceros, lo cual nos permite deducir con cierta precisión la solución a la ecuación diferencial. ¿Ya? Por eso utilizamos la transformada de Laplace. Ahora, diferencia entre preciso y exacto. Diferencia entre preciso y exacto. El mejor ejemplo es cuando ustedes van a medir o cuando ustedes les entregan una resistencia en el laboratorio de electrónica. Cuando les entregan una resistencia, les hablan de un código de colores para establecer el valor de la resistencia, ¿no? Digamos, café, negro, café y rojo, dorado, ¿no? Café significa 1, negro significa 0, café significa 1 y dorado significa tolerancia más o menos 5%. ¿Cuánto vale esa resistencia? 1, o sea, café es 1, 0, o sea, negro es 0, 10. 1 significa un 0, son 100. Les están entregando en teoría, una resistencia de 100 ohms. Pero el dorado significa más o menos 5%. ¿Eso qué significa? Que el valor real de esa resistencia va a estar entre 95 ohmios y 105 ohmios. Eso es precisión, ¿ya? Hay un rango en el cual tiene validez. Eso es precisión, no es exacto. Exacto sería 1, 0, 1 significa 100, ¿no? Café, negro, café significa 100 ohmios, y cuando vayan a medir, tendrían que medir los 100 ohmios. Medir exactamente los 100 ohmios, eso es exacto. Pero en ingeniería no trabajamos exactamente así, o sea, no trabajamos con exactitud, trabajamos con precisión. Siempre hablamos de una tolerancia, ¿no? Un cierto margen. Por eso cuando les hablo de que la posición de polos ceros nos va a entregar, nos va a permitir deducir con precisión, no con exactitud, con precisión la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Eso es importante. Nosotros ya estamos trabajando en ingeniería y no en matemáticas. En matemáticas las soluciones son exactas. En ingeniería las soluciones son precisas. El método de la transformada de Laplace produce la solución compleja, la solución complementaria, le dicen uno, yo prefiero decirle, lo voy a cambiar este término, la solución homogénea y la solución particular. La solución implica dos pasos, ¿no? Se toma la transformada de Laplace de cada término de la ecuación diferencial, convirtiéndolo en una ecuación algebraica en S, se plantea el problema algebraico, y se obtiene la expresión para la transformada de Laplace de la variable independiente reordenando la ecuación algebraica. Se despeja la transformada de Laplace de la variable independiente para la cual se quiere resolver la ecuación diferencial. La solución en el tiempo de la ecuación diferencial se obtiene encontrando la transformada inversa de Laplace de la variable independiente. ¿No? Ejemplo, fíjense, esta es una ecuación diferencial, está igualada a 0, por lo tanto no va a tener una entrada, o sea, no tiene una respuesta forzada, porque cuando hay una entrada se dice va a tener una respuesta forzada. En este caso solamente es la respuesta natural, porque está sometida a estas dos condiciones iniciales, ¿no? Bueno, esta es la ecuación diferencial, no tiene entrada, está igualada a 0, y estas son las condiciones iniciales. Bueno, si xd asumimos o hacemos que sea igual a la transformada de Laplace de xt, queda claro que la transformada de Laplace de la primera derivada, por las expresiones que hemos mostrado, ¿vale? Tiene esta expresión, y la transformada de Laplace de la segunda derivada tiene esta expresión. Esto no es nuevo para ustedes, esto ya lo han trabajado cuando estaban haciendo 315, lo han hecho también cuando estaban haciendo ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial aplicando eso de esta segunda derivada es esto que está acá. De la primera derivada es esto que está acá. Y la transformada de Laplace de esto es esto que está acá. Está igualado a 0. Bueno, se hacen las operaciones algebraicas, x en 0 vale a, x' en 0 vale b, eso hemos reemplazado acá. ¿Ya? Y luego se hace el agrupamiento de x de s. Fíjense, s cuadrado más 3s más 2, x de s es igual, y bueno, estos términos los he pasado al otro lado, ¿no? O sea, al otro miembro. AS más 3a más b, ¿no? Porque toditos tenían signo negativo. Ok, despejo la transformada de Laplace de la variable independiente de x de s, que es esto. Y bueno, gracias a Dios este denominador son dos polos reales, diferentes, no es un polo múltiple.
si se factoriza es -1 y -2 las raíces, los polos. Y si se descompone en fracciones parciales, tenemos esta expresión. Bueno, aquí ya se puede hallar, a partir de esto ya se puede hallar la transformada inversa de Laplace, que nos da esta. Y bueno, en este caso tendríamos que tener un valor de cuánto vale A, cuánto vale B, para poder hacer la gráfica temporal exacta de esta expresión. Pero bueno, normalmente tenemos que hacer la gráfica temporal, porque ahora es literal y no hemos puesto colores. Lo vamos a dejar así en forma simplemente de la expresión literal de la salida. Les dejo dos problemitas, fíjense. Este primer caso es, este caso es, ahora tenemos una entrada, las condiciones iniciales son 0, ¿no? Y se puede resolver, porque aquí tenemos una señal de entrada, o sea, hay una señal que puede forzar la solución de la ecuación diferencial, ¿no? De todo esto podemos encontrar la transformada de Laplace de U de t, que es el escalón es 1 sobre s, y luego hallamos la transformada inversa de Laplace. No hay condiciones iniciales. Y por último, les muestro esto. Ahora la entrada es una entrada senoidal. La ecuación diferencial es la misma, ¿ya? Y tiene además condiciones iniciales, ¿no? Numéricas. Entonces, este ya es una ecuación diferencial que implica todo, ¿no? Implica una señal de ingreso, una señal que fuerza, ¿no? Que produce una salida forzada, y bueno, los modos naturales que vienen por las condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Estos dos se los dejo para que practiquen. No es práctica, es para que practiquen, es para que resuelvan y encuentren la solución. Esto también lo pueden resolver con MATLAB, lo pueden simular también si quieren. Lo mismo que esto, ¿no? Y ver y verificar sus respuestas con la que encuentren, digamos, en forma analítica resolviendo esto, ¿no? Con eso habríamos concluido todo el repaso matemático. Al final el repaso matemático es la variable compleja y la transformada de Laplace, cuyo objetivo es resolver ecuaciones diferenciales. Ahora ya voy a hablar de modelos a partir de la siguiente clase, y se van a dar cuenta que los modelos al final terminan siendo ecuaciones diferenciales. El detalle ahí es saber deducir las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema. Si tuviesen alguna consulta, yo les pido que hagan conocer por el grupo WhatsApp, porque la duda que tenga alguno de ustedes, seguro que tiene otros estudiantes también. Muchas gracias por su atención y tengan un excelente día.